Conserva la voz. Análisis sobre los hechos que hacen noticia en Estados Unidos, América Latina y el mundo. That America will never be a socialist country. Conserva la voz. Un espacio no apto para lo políticamente correcto o socialmente aceptable. La fuerza del cielo nos acompañe y ¡viva la libertad, carajo! Conserva la voz. Tu voz sin censura. Se ponen en la solapa el pin de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Con ustedes su anfitrión, Freddy Silva. ¿Qué tal, amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo en este nuevo episodio de su podcast Conserva la Voz, un podcast dedicado a los conservadores. Soy Freddy Silva desde Tampa, Florida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos vean y escuchen. El calendario dice que hoy es martes 2 de diciembre de este 2025. Sean todos bienvenidos. Hay bastantes temas de qué hablar. Creo que el más importante que se ha registrado en las últimas horas es una declaración bastante dura, pero bastante congruente también con lo que es esta administración. Y es que resulta que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ha dicho que quiere una prohibición total de viajes a todos, y eso lo voy a repetir como ella lo dijo, todos los malditos países que, según ella, envían inmigrantes asesinos hacia los Estados Unidos. No es una declaración que simplemente nace de una situación visceral de la secretaria de Seguridad Nacional, no. Los registros que vamos viendo no solo tienen que ver con esta matanza de la semana pasada de este ciudadano o de este inmigrante ilegal que allá en Washington, D.C., pues se le ocurre simplemente agarrar un arma, pegarle tiros a la gente. Bueno, en realidad a la Guardia Nacional, a nuestros soldados. Se dice mucho de que se está acusando a la administración Trump, igual se le acusa a la administración Biden. Por último, el presidente Trump trata de estúpida a una de las reporteras que le pregunta y le dice ¿por qué es que acusas a la administración Biden? Y la respuesta directa del presidente Trump es porque lo dejaron entrar, porque está aquí, porque es él el que cometió los delitos. Por eso es que se le acusa. Más allá de que las agencias federales hayan hecho mal o bien su trabajo al hacer la revisión, el control, bueno, el tema es que aquí están. Aquí están. Y no solamente tiene que ver con lo que ha ocurrido la pasada semana. Hemos visto igual que en otra instalación, otro sujeto, y esto también es parte del llamado que están haciendo los demócratas para faltarle el respeto a las autoridades. Hemos visto que desde una azotea le han disparado a los agentes federales. Sí, y no solamente ahí, también se ha disparado en California. Y tenemos estos movimientos que en parte son activistas de izquierda radical pagados, pero también dentro de estas manifestaciones están inmigrantes indocumentados. A esto hay que añadirle que durante la administración Biden, con sus políticas de fronteras abiertas, toda esta Agenda 2030 que viene desde la ONU y las Naciones Unidas, se ha permitido que millones de personas ingresen por la frontera sur. Estamos hablando alrededor de más de 10 millones. Unos estiman que puede ser hasta 14 millones, 12 millones, 10 millones. Digámoslo en el mínimo, en el 10. Un porcentaje muy alto de esto ha venido con gente delincuente. No era mentira, no era parte de una campaña de desinformación, como los principales medios de comunicación dijeron cuando se dio a conocer que las cárceles de Venezuela habían sido vaciadas. Sí, y no porque hayan hecho procesos correctos y hayan encontrado a las personas inocentes. No. Gente del Tren de Aragua ha sido soltada desde Venezuela para que desde el Darién, o sea, cruzando el Darién, cometan fechorías. Usted puede revisar la cuenta de Twitter de nuestro colega y amigo Oscar Ramírez el Blue. Él ha hecho las expediciones directamente desde allá y él ha relatado cómo son los mismos migrantes, estos que forman parte del crimen organizado, dependiendo en qué parte de la travesía estén, son ellos mismos los que te roban, te asaltan, te violan, incluso te roban tus órganos vivos, les sacan los órganos y los tiran ahí, los dejan desangrándose, agonizando en el desierto.
Pero es ese mismo crimen organizado que forma parte de lo que estos demócratas llaman nuestra gente, nuestra raza, nuestros hispanos. Por Dios. Si no todo el hispano es bueno, no toda la inmigración es buena. Y no estoy refiriéndome solamente a los hispanos, estamos viendo aquí gente de Medio Oriente, que de por sí ya vienen con una cultura radicalizada. Pero tenemos enemigos de distintas partes del mundo. Ahí están los chinos, constantemente viendo la forma como van a espiar e interferir en el desarrollo de nuestras tecnologías. Y no solamente estamos hablando de China. ¿Y qué de Rusia? ¿Y qué de los servicios de inteligencia de Corea del Norte? Y de los demás en el mundo. Estas personas, a través de estas políticas preparadas, fueron diseñadas, porque uno tiene que ir viendo. Y también tiene que ir recopilando información. Esto ha sido programado. Todo esto de la pandemia del COVID-19 fue diseñado. Le guste o no creer. Por mucho que su mente, con tal de no aceptar que se trata de una teoría de conspiración o que los que lo decían tenían razón y que usted, aunque se haya puesto 4, 6, 8, 20 vacunas, de todos modos no le ha servido y peor, muchos han enfermado más, el otro lado de la moneda es peor. Porque cuando uno va escarbando y va revisando, esto fue diseñado. Vayamos por puntos, solamente para ir atando cabos y tampoco quiero meterme mucho en este tema, pero hay un informe en el Congreso de los Estados Unidos que establece 8 puntos, que habla del origen del COVID. O sea, esto ni siquiera podríamos nosotros, como se había hablado de una teoría de conspiración, incluso se decía que había una chinofobia o chinafobia, que teníamos una aversión contra los chinos solamente por ser chinos. Mentira, todo esto es invención de la izquierda. El coronavirus fue manufacturado. El COVID-19 fue manufacturado. Se les escapó también en el desarrollo de esta investigación allá en Wuhan, China. Sí, es un virus chino. Guste o no creerle a la gente. Detrás de esto ya nos decía, por ejemplo, en sus declaraciones abiertas, Klaus Schwab, quien en ese entonces era presidente del Foro Económico Mundial, nos decía que esto era un impulsor de la 4T, de la Cuarta Revolución Industrial o del Gran Reinicio, que gracias a esto iban a impulsar los cambios y sobre todo los paradigmas en este siglo XXI y que lo que ellos esperaban con la Agenda 2030 se iba a cumplir mucho más rápido. Y como que avanzaron muchísimo. Veamos nomás cuánto ha avanzado la agenda de género, la agenda trans, la agenda del aborto, la eutanasia. Sí han avanzado. ¿Por qué? Porque esto estaba programado. Ellos estaban esperando este momento. Esa agenda 2030, que ha ido cambiando de nombre, ya debió haberse cumplido en el 2000, después del 2005, después del 2015. Y el 2015, que vieron que no lo pueden hacer, lo han relanzado para la agenda 2030. No van a cumplir con la meta del 2030 y ahora le han llamado el Pacto del Futuro para el 2045. ¿Qué le parece? Pero otra vez, vamos recolectando las migas, como en el cuento de Hansel y Gretel, y usted va a ver cómo se ha ido manufacturando todo esto. ¿Con qué propósito? Con el propósito de llegar a esto. Quieren destruir los Estados Unidos desde adentro, quieren destruir la sociedad occidental. No solamente es una invasión migratoria, donde van a modificar en Estados Unidos el eje político de una de las naciones que ha sido de las más exitosas en su democracia porque siempre ha tenido pesos y contrapesos. La Internacional Socialista ha decidido que con esta política es posible que el Partido Demócrata se convierta en un partido único, siempre y cuando estos millones de inmigrantes, sobre todo hispanos, que han entrado, terminen teniendo una vía directa a la ciudadanía, para que en un futuro, que como las estadísticas indican, más del 65% de los hispanos que se hacen ciudadanos terminan registrándose en el Partido Demócrata, pues entonces la esperanza es de que como ya no van a poder hacer fraude porque cada vez la gente está más despierta, la gente va a ir rechazando, por ejemplo, el tema de la boleta electoral por correo, para que todo sea presencial, para que exijamos una identificación de ciudadanía, porque solamente el ciudadano tiene derecho al voto. Entonces ellos han visto que esto va a prosperar. Y en ese sentido tienen que adelantarse, porque ya el fraude que han venido haciendo durante muchos años ya no lo van a poder hacer. Entonces están apostando por una invasión migratoria masiva, importando votantes.
Pero no solamente es el tema de destruir Estados Unidos desde adentro aquí, también es destruir Occidente, y entendamos Occidente por Europa. Sí, ahí tenemos uno de los principales focos de inicio de lo que llamaríamos las futuras guerras civiles, que ya se están dando. Aquí en los Estados Unidos hay todavía escaramuzas de enfrentamientos. ¿Por qué? Porque han permitido entrar en masa a toda esta comunidad de origen o de base teológica islámica, que no comparten nuestras tradiciones, que no vinieron a someterse a nuestras tradiciones, como invitados que son a un país extranjero. No, ellos vienen a imponer su cultura, su religión, su ley, la Sharia. Y esto fue preparado precisamente ¿por qué? Porque tanto la Open Society de George Soros como la fundación de Bill y Melinda Gates y el resto de todos estos filántropos que creen en esta Open Society, en esta sociedad abierta, ellos creen que primero hay que reventar todos los sistemas que han sido creados el siglo pasado. ¿Y cómo los revientas? Primero creas caos social, guerras civiles. También tiene que haber un colapso económico. Por eso es que la mayoría de los países occidentales revisen sus deudas públicas. Empezaremos por Estados Unidos. 38 trillones de dólares, nuestra deuda. Le voy a comentar después qué es lo que ha dicho Elon Musk con relación a esto. Pero veamos las deudas públicas del resto de los países de Occidente, incluso el de Japón, que creo que es bueno considerarlo. Han ido sacando deuda tras deuda tras deuda, y muchas de esas deudas son impagables. Revise la deuda de México. A México le va a tomar por lo menos más de un siglo pagar su deuda. Sin embargo, ellos se están empeñando más y están llevando más créditos, sacando más créditos y están, pues, hipotecando el futuro de las juventudes mexicanas. Y como México, el resto de las naciones. Al punto que tanto las instituciones, porque en el futuro, como ya hoy mismo se ve, los gobiernos no son creíbles, no son ni siquiera legítimos. Algunos podrán tener algo de legalidad, pero muchos están cuestionados por fraude. En Hispanoamérica, casi todas las elecciones siempre se habla del tema de fraude. Pero ahora tenemos este problema económico, porque hay una sobrecarga de deuda y muchos no lo van a poder pagar. Hay muchas crisis que todavía se están más o menos solventando. Pero en un futuro se cree que esto va a colapsar. Por eso es que se están preparando, desde China, se está preparando la digitalización de la moneda. Tanto China como la Unión Europea ya están avanzando, pero tienen pasos muy avanzados. ¿Cuál es el propósito? Por ahora el dinero se imprime y necesitan el permiso del Congreso. En un futuro van a encontrar la forma de cómo el gobierno por sí mismo va a imprimir digitalmente el dinero. O sea, quiere decir que no va a haber necesidad de un papel. ¿Por qué? Porque ellos van a poder crear el dinero. Y es más, se lo van a poder regalar, pero se lo van a condicionar. Y esto es una agenda de puro control. Pero cuando uno va viendo todas estas cosas, uno se da cuenta que no es casualidad, no es obra de algo mágico que ha ocurrido este tema de la inmigración o la invasión migratoria masiva y descontrolada. No, fue preparado. Esto que nos está hablando la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, de que ya mejor prohibimos de forma total, absoluta, el ingreso de personas que nos están enviando terroristas, criminales. Hay una data. Existe un registro y habrá que poner en marcha. Y está en todo su derecho Estados Unidos, como cualquier otra nación, de poderle prohibir. Ahora, si esto provocara que al momento de Estados Unidos cerrar sus puertas a países que están enviando delincuentes, y seguramente por reciprocidad otras naciones nos cerrarán la puerta, pues qué bueno. ¡Qué bueno! Pero Estados Unidos necesita hacer o restituir el peso de su nombre y el peso de su hegemonía. Una hegemonía basada en la economía, una hegemonía basada en el armamento militar, en el poderío militar. Tendremos que hacer un esfuerzo. Por eso es que entendemos que esta declaración que hace Kristi Noem es justificada. Veamos qué es lo que dice este artículo. Acabo de reunirme con el presidente
estoy recomendando una prohibición total de viajes a todos los malditos países que han estado inundando nuestra nación con asesinos, sanguijuelas y adictos a los derechos. Claramente se está refiriendo a todos estos países progresistas, socialistas, que creen que todo es derecho. Nuestros antepasados construyeron esta nación con sangre, sudor y un amor inquebrantable por la libertad. No para que invasores extranjeros masacraran a nuestros héroes, agotaran nuestros impuestos ganados con tanto esfuerzo o arrebataran los beneficios que les corresponden a los estadounidenses. No los queremos, a ni uno. Y es que tiene razón. Veamos este último párrafo. Nuestros antepasados construyeron esta nación con sangre, sudor y un amor inquebrantable por la libertad. ¿Qué hacen con la libertad los zurdos? Todos estos que están tirados en la línea demócrata de la izquierda más radical que los ha secuestrado. Hacen protestitas por Free Palestine. Sí. No salen a buscar la defensa de nuestra nación, a la cual está entrando toda esta basura ideológica de la Agenda 2030. No. No es para liberarnos de esta agenda globalista que viene del Foro Económico Mundial o del asedio constante que viene desde China. No. Esta gente que está totalmente desfasada de la realidad viene a pedir libertad por otra nación, la de Palestina. ¿Y sabe qué hacen con su pedido? Van y destruyen nuestros monumentos. Van y pintarrajean nuestros monumentos. Vienen y queman nuestra bandera. Y todavía van, empujonean, escupen, insultan a nuestros agentes de la ley y el orden. No los queremos aquí. Y si viniste a estudiar y eres un extranjero, ojalá que la secretaria Kristi Noem con todo su equipo te saquen de este país. No te queremos. Si vienes a hacer anarquía a través de tu forma de pensar, la Constitución es para los ciudadanos americanos. Vete de aquí. Si no te gusta esta nación, sus principios, sobre todo cristianos, porque tú eres un musulmán que te gusta respetar tu tradición islámica, vete de aquí. ¿No te gusta que nosotros tengamos como desayuno un sándwich de jamón? Vete de aquí. Vete para un lugar de esos países en los cuales se practica tu religión. Ahí tienes, sí, yo entiendo, nadie querrá ir a un lugar miserable como algunos de estos países que son de origen árabe. Ahí en el Medio Oriente seguramente alguno nos cogerá, pero también tienes Abu Dhabi, tienes Dubái, Emiratos Árabes. Puedes solicitar asilo también ahí. Seguramente ahora con esta amplitud que tiene la tecnología de poder estudiar online, podrás estudiar en la Universidad de Harvard si quieres, puedes hacerlo en línea. No vengas aquí. No vengas a pintarrajear nuestros monumentos. No vengas a escupir a nuestros agentes de la ley. No vengas a quemar nuestra bandera. Sí, y ojalá que eso quede por escrito a cualquier visitante que aspire a tener una visa para entrar a los Estados Unidos. Cualquier odiador de nuestra nación no debe entrar. Y cualquier odiador que ya está aquí y que es un inmigrante, ya sea con una visa cualquiera, que sea retirado del país. Y por congruencia, no deberían esperar siquiera que se los retire. Váyanse. No son árboles que estén con sus raíces plantadas en el piso que no se puedan mover. En un lugar donde no te quieren, no te quedes. Vete tranquilo. Aquí tenemos tradición judeocristiana, te guste o no. Occidente, la civilización occidental, está basada en el cristianismo. Amamos a Cristo. Cristo es vida. Por eso nuestro lema es viva a Cristo Rey. No Alá, no cualquier otra cosa. No, aquí en Estados Unidos somos de los que amamos la cristiandad. Puede haber de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, los baptistas, episcopales, puede ser cualquiera de las variaciones que tenemos. Católico. Pero nuestra civilización cristiana, o sea, la civilización occidental es cristiana, fundamentalmente es cristiana. ¿Y por qué no lo respetas? ¿Por qué tenemos que ver a niños en escuelas a quienes se les está obligando a aprender cómo rezar y cómo entender la religión musulmana? ¿Por qué?
Y lo peor es que existan padres tan pusilánimes, tan cobardes que lo permitan. Es que todo esto ha sido un proceso para destruir a Estados Unidos con este tema de la laicidad. Decirnos que Estados Unidos respeta todo tipo de religiones, que es cierto porque la Constitución lo permite. Sin embargo, han hecho que exista una corriente anticristiana. Sí, ahí tiene los 8 años de Barack Hussein Obama, un musulmán, que después tuvo que venir Joe Biden para terminar de asentar esta tontería. ¿Y ahora qué tenemos? Escuelas que están obligando a los niños a que aprendan sobre la religión islámica. Y no le estoy diciendo que es una situación opcional. Hay escuelas que ya les están obligando cómo hacerlo. Y lo mismo está pasando no aquí en Estados Unidos solamente. También ya está en Canadá. Lo mismo que en el Reino Unido. Ni hablar de España. ¿Y qué estamos haciendo nosotros por la defensa de nuestra fe, de nuestras tradiciones, de nuestra cultura, de nuestra base cristiana? Calladitos, sumisos. Y esto tiene que cambiar. Y ojalá esta postura que tiene Kristi Noem, que por supuesto no es directamente contra el Islam, sino que en general a todos estos odiadores de Estados Unidos, ojalá se haga realidad. Y hay que repetirlo con voz fuerte, sin que nos tiemble la voz. Se lo voy a repetir solamente por si usted no lo ha entendido, o no lo ha escuchado, o no lo ha querido escuchar. Nuestros antepasados construyeron esta nación con sangre, sudor y un amor inquebrantable por la libertad. No para que invasores extranjeros masacraran a nuestros héroes, agotaran nuestros impuestos ganados con tanto esfuerzo o arrebataran los beneficios que les corresponde a los estadounidenses. No los queremos a ni uno. Y eso también incluye toda esta gente que intencionalmente vino a ver qué le puede sacar a este país. A ver qué cosa puede encontrar gratis de este país. Y mejor si todo es gratis. Ahí tenemos a todos los inmigrantes que ha dejado entrar Joe Biden. Desde la entrada, o sea, ni siquiera entrada. ¿Se acuerda que le dije que la gente de la patrulla fronteriza incluso les hicieron como guías turísticos? Los escoltaron. Sí, en la frontera, los escoltaron. Les dieron papeles. Todos estos grupos se supone, sin fines de lucro, recibiendo dinero de nuestros impuestos, les dieron asesoría legal. Les consiguieron directamente ya una cita migratoria ante un juez de migración. Sí, tal vez fechas de 2, 3, 4 años. Pero ya les tenían un autobús listo. Llegando al centro para después irse a cualquier otra parte de Estados Unidos, les tenían tarjetas no solo de comida, o sea, estos cupones CBT, no solamente eso, hasta $4,500 en tarjeta de débito para que puedan gastar. Mensual. No una vez y ya, mensual. Sí están los datos, están las evidencias. ¿Por qué cree que no vayamos tan lejos, investigue? ¿Cuánto ha pedido de presupuesto tanto la alcaldía como el estado de Nueva York para la inmigración? Ilegal, ¿no? ¿Cuánto tiempo estuvo cerrado el gobierno? ¿Usted lo recuerda? ¿Más de un mes? ¿Sabe por qué? Igual, porque los demócratas estaban pidiendo que se dé dinero. ¿Para qué? Para la inmigración ilegal, porque ellos necesitan, ahora que ya dejaron entrar a todos sus votantes o sus futuros votantes, no los quieren dejar ir. ¿Por qué creen que se oponen a toda esta deportación? Pero otra vez, vinieron a ver qué cosa pueden sacar de nuestros impuestos. Sí, hay gente honorable dentro de los inmigrantes indocumentados. Pero no estoy hablando de esos que ya están 10, 15, 20, 30 años, que ya conocen el sistema, que aman esta nación, que cada vez que ven la bandera de los Estados Unidos y se va a entonar el himno nacional, se paran, saludan, hacen el respeto merecido. Esa gente vive más al estilo americano que al estilo hispano. Ha aprendido de sus tradiciones, conoce de su cultura, paga también sus impuestos, ayuda en la parte educativa. Ha llevado a sus hijos incluso hasta las universidades. Sí, son inmigrantes ilegales honorables, que como lo he dicho en muchas oportunidades, esa gente merece tener un lugar aquí.
Y Dios mediante lo van a tener. Yo casi estoy seguro que esa gente buena lo va a tener. Pero la otra chusma de gente que vino solamente a ver qué cosa pueden encontrar. Y la mayoría de estos metiéndose en problemas. En hoteles 5 estrellas hay denuncias de robos, de asaltos, acuchillamientos, violaciones. En los aeropuertos incluso hay violaciones que han terminado con menores de edad embarazadas. Y todo esto quieren seguir defendiendo los demócratas. Yo creo que hay que ponerle un alto. Y esta declaración que hace Kristi Noem realmente nos parece que es importante. Y tenemos que sumarnos a la defensa de la nación. Porque pregúntese usted, esta es una pregunta tal vez muy retórica. Ya huyó de su país, que generalmente, y le voy a hablar en lo personal, ¿había falta de oportunidades? ¿No había mucha seguridad? ¿La corrupción cómo campeaba? No había forma de cómo tú tengas un buen trabajo si no estabas conectado o conocías a una persona. Sin embargo, esas mismas buenas conexiones o trabajo, tenías que pagar tu mordida, tu coima, tu contribución. Sí, de eso escapamos. Pero ahora pregúntese usted, ya salió de ese mundo de corrupción, se fue escapando del socialismo, otros se fueron escapando del comunismo. Y si aquí otra vez los comunistas y los socialistas ganan, se salen con la suya los demócratas con toda esta invasión migratoria que lograron hacer para establecer un partido único, ¿a dónde nos vamos? ¿Nos regresamos a nuestro país? ¿Nos retachamos para allá? No sé usted, pero creo que esa no es una opción, porque además, en la cultura americana, no huimos del país, no nos escapamos, damos la batalla, pero hay que dar esa batalla ya. Una batalla cultural que tiene que comenzar por reconocer qué es lo que está pasando en los Estados Unidos y cómo lo podemos mejorar. Vamos a la primera pausa en Conserva la Voz. Ya regresamos con más. Conserva la Voz. Conserva la Voz, un programa de información y análisis de los hechos más importantes que ocurran en el mundo. That America will never be a socialist country. Pero también sé que no es lícito eliminar una vida humana para resolver un problema. Se ponen en la solapa el PIN de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Conserva la Voz. Conserva la Voz. Continuamos con más de su podcast Conserva la Voz. Recuerde que usted puede ser parte de este programa escribiéndome a mis redes sociales, donde me encuentra como Freddy Silva, Freddy Silva Ayala, Freddy Silva 80 en Instagram, Freddy Silva TV en Twitter, ahora X, y también en TikTok, igual que YouTube. Le agradezco muchísimo que me ayude a compartir estos programas para llegar a más gente en el mundo. También quiero que usted pueda ingresar a nuestro portal loramediatv.com, loramediatv.com, el portal que seguramente usted va a disfrutarlo. No solamente va a encontrar este programa, sino muchos otros donde se hace periodismo objetivo. En más información, déjenme contarles que ha dado a conocer el presidente de los Estados Unidos el registro de la oficina Oval que habla sobre su salud. Usted recordará que ya venimos hablando hace mucho tiempo sobre cómo los medios de comunicación de tendencia de izquierda, aliado de los demócratas, quieren buscarle una forma de cómo hacerle ver al presidente de los Estados Unidos ante el pueblo estadounidense como que estuviera enfermo, pasado de peso, fatigado, que ya tal vez conspirando, ¿no? Porque realmente los principales medios de comunicación son los que realizan o generan teorías de conspiración para decir que el presidente no va a terminar su mandato. ¿Qué le parece? Pues resulta que el New York Times ha estado, como siempre, porque ellos son de izquierda, son un bastión ya de décadas de la izquierda de los Estados Unidos y en general son zurdos. Pues resulta que el New York Times había afirmado en una de sus publicaciones que el presidente Donald Trump había presentado signos de fatiga en su agenda pública menos detallada. Los documentos de narrativa privada inéditos abarcan 10 días laborables entre el 12 y el 25 de noviembre. Esto me estoy refiriendo a que el presidente Donald Trump ha trabajado hasta 12 horas diarias
Esto según los registros oficiales no públicos de la Casa Blanca que ha obtenido el New York Post. Dice, estos documentos de narrativa privada inéditos abarcan 10 días laborables entre el 12 y el 25 de noviembre, el día en que se publicó la historia del Times, y muestran que el presidente trabajó aproximadamente 50 horas a la semana, sin contar los deberes oficiales que pudiera haber realizado los fines de semana. La Casa Blanca tomó la rara decisión de compartir estos registros para contrarrestar la narrativa de que el presidente Trump, de 79 años, está envejeciendo más lento. En cambio, los archivos lo muestran trabajando más horas que el estadounidense promedio mientras revisa las políticas comerciales y de inmigración. Intenta poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania y encabeza la construcción más importante de la Casa Blanca en décadas. Dice este artículo, los archivos tampoco enumeran las llamadas telefónicas no solicitadas que se sabe que responde temprano en la mañana y tarde en la noche, ni sus publicaciones en las redes sociales fuera del horario laboral. El miércoles 12 de noviembre, los asesores del presidente en la oficina oval registraron 32 reuniones y llamadas de subordinados, legisladores y empresarios el día en que el Congreso votó para poner fin al cierre gubernamental de 43 días. Trump comenzó ese día con una reunión de personal de 10:30 de la mañana en la sala Roosevelt antes de iniciar varias llamadas telefónicas y reuniones consecutivas con funcionarios, incluyendo al vicepresidente J.D. Vance y al secretario de gabinete Will Scharf. Realizó 6 llamadas a los legisladores, 3 a candidatos judiciales y 1 a un arquitecto. Trump terminó el día con una cena a las 7:45 de la noche con los directos ejecutivos de Wall Street, un evento de firma de proyectos de ley después de las 10 de la noche para poner fin al cierre y con reunión con un ejecutivo corporativo que comenzó a las 10:40, según los registros. El jueves 13 de noviembre, Trump mantuvo 17 reuniones y llamadas durante 8 horas y media, comenzando con una entrevista a las 10:39 con la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, y el abogado David Warrington. Trump se reunió esa mañana con el secretario de Estado Marco Rubio antes de recibir un informe de inteligencia, luego mantuvo una preinformación para redactar discursos, firmó una orden ejecutiva con la primera dama Melania Trump, concedió una entrevista a los medios, habló con el representante comercial de los Estados Unidos Jamieson Greer y se reunió a un telemeeting a las 6 de la tarde para el candidato al Congreso de Tennessee Mike Van Epps. Además de otras reuniones y llamadas, según lo que está mostrando este registro. Ahora, no le quiero contar el resto porque este informe es bastante completo y me parece que vale la pena darle una mirada. Yo lo exhorto a que ingrese al New York Post, busque, esto está en la información de esta jornada, bajo el título Trump trabaja jornadas de hasta 12 horas, según los registros de la oficina oval. ¿Por qué menciono esto y por qué le exhorto a que usted revise? Si hay momentos clave donde uno puede desenmascarar a los principales medios de comunicación, a quienes con mucho desdén pero con mucha justificación llamo demócratas o que son aliados de los demócratas, afines a la izquierda radical, es en este tipo de informes. Porque no estamos hablando solo del New York Times. El Washington Post también empezó a hablar sobre ello. Y es que, otra vez, nosotros tenemos que empezar a identificar la mentira y a los mentirosos. ¿Quiénes son? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo esta forma mañosa que ha encontrado el periodismo a través de los principales medios de comunicación nos hacen creer que lo que ellos escriben es una recolección de datos que viene como parte de la opinión pública? Mentira. Muchos de los que trabajan en estos medios de comunicación no son ni imparciales, ni siquiera son objetivos. Todos tienen, yo digo, el ser humano en realidad tiene una postura, en general. No podemos hablar de que existe un ser humano imparcial, porque eso sería mentira. Tú puedes ser una persona que do buena, que quiere ayudar al mundo, que quiere educación gratis, que quiere comida gratis, que quiere techo gratis. Eres un socialista, eres un comunista. Y está bien, esa es tu decisión. Esa es tu decisión. Pero no puedes llegar a decir que tú eres una persona imparcial al momento que vas a tomar una posición, ya sea como esta o igual una posición política. Sí, no existe.
Por años, las corporaciones nos han querido hacer creer que, bueno, yo me imagino que esto usted ya lo va a entender mejor en este ejemplo. Cuando usted tiene un problema, llegue al trabajo y en la puerta deja su bolsa de problemas para que entre concentrado a hacer lo que tiene que hacer en el trabajo. Seguramente se lo han debido decir en más de una oportunidad, ¿verdad? Y es que las corporaciones tratan de ponernos a nosotros esa idea de que somos una especie de complejo de apartamentos donde existen muchos departamentos, ¿no? En el complejo departamento que, digamos, tiene el nombre Freddy Silva, en el departamento A es un padre de familia. Entonces tendrá que ser dedicado, abnegado con sus hijos. Y en el departamento B es un esposo y cumple sus roles de esposo. En el departamento C tiene que cumplir, y seguramente debe haber una cara para los hijos y debe haber una cara para la esposa. Y en el departamento C es el empleado o igual el dueño de negocio, pero vamos a decir que es un empleado. Entonces ese empleado cuando llega tiene que tener una cara amigable, amable. No importa que se haya peleado con su esposa en el departamento B, si está teniendo problemas con las calificaciones del apartamento A de sus hijos. Y seguramente hay un apartamento en el apartamento D donde también es amigo. Y tendrá otro tipo de relaciones que ni siquiera a veces, tal vez, ni siquiera conoce a la esposa, mucho menos los hijos. Pero ni hablar en el trabajo, parece que le saben toda la vida de los demás departamentos. Sin embargo, las corporaciones lo que quieren es hacerte creer que tú eres un ser humano que puede tener muchas caretas. Una careta para el trabajo, una careta para los amigos, una careta para la esposa, una careta para los hijos. ¿Y en realidad el ser humano es así? Mi pregunta. Es retórica, por si acaso. No, el ser humano no es así. Usted es lo que es. Y donde quiera que vaya tiene que seguir siendo lo que es. Y eso es lo que nosotros no podemos dejarnos convencer con todas estas corrientes progresistas. Usted es una persona de bien, siempre va a ser una persona de bien. Usted es una persona honesta, siempre tiene que ser una persona honesta. Usted es una persona que no miente, pues no tiene que mentir ni en su casa, ni ante sus hijos, ni en el trabajo, ni en ningún otro lugar. No tiene que tener caretas para un lado o para otro, siempre tiene que ser la misma persona. Usted tiene su afinidad, usted puede ser musulmán, puede ser judío, puede ser cristiano. ¿En el trabajo deja de serlo? Mi pregunta. Por supuesto que no. Su credo es lo más importante tal vez para usted, como por ejemplo para mí. Mi Señor, mi Dios, Jesucristo para mí es lo más importante. ¿Un trabajo me va a decir que lo deje de ser? No, pero de esto se vienen encargando desde el siglo pasado todas estas grandes corporaciones con este tipo de narrativas que le meten a la gente. Y eso es lo que quiere que pretenden. Esta gente pretende que nosotros seamos así. Por eso tratan de ellos decir, los medios de comunicación, que son imparciales. O va a escuchar a politiqueros igual, que do buenos, que quieren estar de un lado bien, quieren estar bien con todos los lados. Entonces dicen que no son demócratas, o dicen que no son republicanos, o que no están inscritos en el Partido Republicano o Demócrata. Entonces se dicen independientes. Mentira. Mentira. Eso ya es una hipocresía, eso ya es una falsedad. Eso, y además, pues algunos sean ateos o no querrán creer en la Biblia. Pero en el libro de las Revelaciones dice muy claro, a los tibios los vomitaré. O sea, porque si no eres del bien, entonces sé del mal, pero sé de los buenos malos. O si vas a ser del bien, tienes que ser de los buenos del bien. No hay términos medios. Somos blancos o somos negros, párale de contar. Pero no, las corporaciones nos quieren hacer creer que el ser humano puede tener muchas caretas y que puede estar tibio ahí, entre que sí y entre que no. No, tus convicciones tienen que ser claras. No robarás, no mentirás, no levantarás en falso, no fornicarás, no matarás. Honrarás a tu padre y a tu madre. ¿Esos no son relativos? No, esos son mandamientos, esos son absolutos. Pero los principales medios de comunicación tratan de mostrarse como si hubieran imparciales. No, no hay imparciales. ¿Podemos buscar un periodismo objetivo? Sí. ¿Un periodismo que de verdad investigue? Sí. Pero no esta tonta idea que nos quieren decir de que ellos son la fuente de información confiable y que además son imparciales. Eso no existe. No existe. Ahora, ¿por qué estamos hablando de este tema? Porque los principales medios de comunicación, con este tipo de narrativas, quieren establecer lo que es la opinión pública.
Tomen a una persona, y es que hasta en eso yo creo que la gente se puede dar cuenta. Las personas que leen el New York Times, las personas que leen el Washington Post, que ven Telemundo, que ven Univisión, ya tienen una línea que constantemente les alimenta de un tipo de información. Entonces, si tú le preguntas a un televidente de Univisión qué le parece el trabajo de Donald Trump, pues le van a decir que es pésimo, que están en contra del presidente. Entonces, ellos saben que van a preguntar a lo que está en la misma línea de su medio de comunicación. Y eso lo van a decir después, que la opinión pública está en contra del presidente Trump. Una sola persona. ¿Y la democracia qué dice? Una persona, un voto. O sea, un voto, una persona, un ciudadano. ¿Verdad? Sin embargo, ellos establecen la opinión pública como que una persona ya representó a toda la comunidad hispana diciendo que todos están en contra de Donald Trump. Y así establecen las mentiras. Así establecen la opinión pública. Ahora, una vez que ya han conseguido establecer una opinión pública, ahora ya tienen toda la libertad para hacer esta misma publicación que ha hecho, por ejemplo, el New York Times. Hablar sobre y mentir de la salud del presidente Donald Trump. Porque ya a partir de ahí se van haciendo todo tipo de especulaciones. Y ahí aprovecha CNN, y ahí CNN es extremadamente liberal, es extremadamente de izquierda. Y sus invitados, casi la mayoría, a excepción de Higgins, el resto son puros zurdos reciclados y resentidos. Pero ahí tenemos gente que está de verdad conspirando, confabulando con una narrativa que se han inventado ellos mismos. Ahí está este reporte que muestra que el presidente Donald Trump no está enfermo, no está fatigado, al contrario. ¿Y sabe qué es lo más, no sé si decir bochornoso, pero es una podredumbre todo lo que emana de estos medios de comunicación, que es tan hediondo que ya ni siquiera da ganas de verlo, menos sentirlo o olerlo? Es que estos sinvergüenzas, con poquito que han visto, tal vez algún tipo de cansancio normal en una persona de 79 años, estén haciendo este tipo de conjeturas. Lo curioso, lo bochornoso, lo deplorable, es que en 4 años de la administración de Joe Biden no lo hayan cuestionado de la misma manera. No estoy diciendo que lo hubieran hecho más duro, que se hubieran esforzado más. No. Estoy diciendo con la misma intensidad, así, que hubieran hecho lo mismo para cuestionar la salud mental, el deterioro cognitivo de Joe Biden. Pero no lo hicieron, porque son sus aliados. Por eso le decía, estos son los momentos cruciales en los cuales uno puede destapar la careta de los principales medios de comunicación en su accionar, en sus titulares, en la forma en la que escriben, la intencionalidad con lo que lo hacen. Y cómo con falsas narrativas quieren implementar lo que llamamos la opinión pública. Vale la pena. Denle una mirada para que usted se convenza. ¿Cómo es que los medios de comunicación tergiversan, manipulan, mienten intencionalmente para generar un malestar en la sociedad estadounidense, para que estén en contra de su gobierno? Seguramente habrán decisiones que no todas las compartimos. Sí, por supuesto que hay decisiones que yo no comparto del presidente Donald Trump, por ejemplo, con el nuevo, entre comillas, presidente sirio. Por favor. El constante arrodillamiento, y no solo de Trump, tanto demócratas como republicanos, por el Estado sionista de Israel. Sí, hay cosas que yo no comparto de esta administración. Hay decisiones que seguramente las voy a rechazar. Como el seguir viendo o seguir con este tema del endeudamiento y no ir rebajando como se esperaba, porque ya va a cumplir tan pronto como 2 meses, el presidente Donald Trump va a cumplir 1 año de mandato. ¿Cuánto hemos reducido de la deuda pública? ¿Se ha reducido realmente o estamos en aumento? Mire, ahora mismo vamos a hacer este ejercicio porque, a ver, vamos a ver, usdebtclock.com. Esta es una página que nos dice en tiempo real cuál es la deuda pública. 38.358.282
83 ya acaba de cambiar, es la deuda pública en este preciso instante. Una deuda pública que usted y yo lo vamos a pagar. Una deuda pública que, guste o no, lo vamos a pagar de alguna u otra manera. Sin embargo, cuando hablamos de la deuda pública, hay muchos que ni siquiera toman en cuenta lo peligroso y riesgoso que es tener una deuda tan grande. Parece mentira, pero estos datos nos deberían a nosotros llamar la atención, porque incluso con un gobierno republicano, parece que todavía no estamos haciendo lo suficiente para poder ir bajando esta deuda pública. Y ahí es mi molestia, porque realmente, y claro, esta es una de las posturas por las cuales no puedo apoyar la administración del presidente Donald Trump. Y hay muchos temas que también, créanme, no solamente este, el cual pues no me hace del todo una persona que va a estar 100% con el presidente Donald Trump. No, podemos disentir. Sin embargo, no podemos olvidar también que existe la construcción de un país y que eso es más importante que cualquier otra cosa. Ojalá podamos entender que nuestra nación hoy más que nunca necesita patriotas despiertos, que como dice la Biblia, tengamos que aprender a reconocer la mentira y a los mentirosos. La mentira que imponen, por ejemplo, los principales medios de comunicación, las narrativas que imponen desde la extrema izquierda del Partido Demócrata, y cómo realmente también esto afecta primero en nuestra percepción y después en nuestro diario vivir como ciudadanos. Déjenme pasar a otro tema. El Tesoro y un panel de la Cámara de Representantes inician investigaciones sobre el manejo de Tim Walz de un fraude de $1,000 millones en ayuda alimentaria y podrían hacer derivaciones criminales. Ayer nomás a usted, pues le compartíamos sobre este caso de Tim Walz, a quien incluso el presidente de los Estados Unidos le ha llamado retardado mental. Un fraude de $1,000 millones. Se ha pedido también que todos aquellos que han entrado de estas naciones a donde se han derivado este fraude, Somalia en la mayoría de los casos, todas las visas sean revisadas. ¿Qué participación han tenido? Si es que la han tenido. Pero ahora resulta que hay un comité de la Cámara de Representantes y el Departamento del Tesoro que están iniciando investigaciones sobre el papel del gobernador de Minnesota, Tim Walz, en un plan de fraude masivo que ha involucrado a inmigrantes somalíes que estafaron más de $1,000 millones de los contribuyentes. ¿Sí? Este tema es muy importante y tenemos que abordarlo. El presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, James Comer, dijo que su panel realizará una investigación exhaustiva sobre el fracaso del gobernador Walz en proteger el dinero de los contribuyentes. Como resultado, el gobernador de Minnesota, Tim Walz, fue advertido sobre un fraude masivo en un programa de ayuda alimentaria infantil durante la pandemia, pero no actuó. En cambio, los denunciantes que expresaron sus inquietudes enfrentaron represalias, declaró James Comer. Debido a la negligencia del gobernador Walz, criminales, incluidos terroristas somalíes, robaron casi $1,000 millones del programa mientras los niños sufrían. Como presidente del poderoso panel liderado por el Partido Republicano, Comer puede emitir citaciones y remitir presuntos delitos al Departamento de Justicia para un posible procesamiento penal. Vamos a ver cómo avanza esto. Vamos a ver cómo también la justicia puede o no restituir su credibilidad. Lo decía ayer con mucho pesar, lamentablemente creo que no vamos a ver en los próximos incluso 4 o 5 años ni a Tim Walz ni a ningún otro demócrata tras las rejas, por corrupción, por fraude. Pero esta es una oportunidad, un llamado, para que el sistema judicial de los Estados Unidos pueda restituir su credibilidad. Ahora también resulta que hay un juez designado por el Partido Demócrata que está bajo fuego o sospecha por desestimar condena por fraude al Medicaid de $7 millones vinculado al estilo de vida lujoso de una pareja también allá en Minnesota. ¿Qué le parece? Un juez de Minnesota está bajo escrutinio
por revocar una condena por fraude de $7.2 millones a una pareja que fue declarada culpable de apropiación indebida de fondos de Medicaid para apoyar su estilo de vida lujoso, coches lujosos, ropa de diseño. Abdifatah Yusuf, de 44 años, fue acusado en junio de 2024 y declarado culpable en agosto de 2025, después de que él y su esposa fueron acusados de robar millones del programa Medicaid de Minnesota mientras dirigían un negocio de atención médica desde su casa. Esto lo ha informado la oficina del fiscal general de Minnesota. Un juez declaró culpable a este Yusuf de 6 cargos de complicidad en robo mediante estafa. Pero la jueza Sarah West, designada por los demócratas, ha revocado esta condena a mediados del mes de noviembre. La juez West fue designada por el predecesor del gobernador Tim Walz, Mark Dayton, en julio del 2018, según un comunicado archivado del gobernador. Esta jueza escribió que su decisión de revocar el caso se basó en gran medida en evidencia circunstancial y afirmó que el Estado no descartó otras posibles interferencias razonables. West destacó que todavía estaba preocupada por la forma en que se pudo perpetrar el fraude en el desaparecido consultorio de la pareja a pesar de haber desechado la condena. Y es que estas son las cosas que uno se pregunta. Hay fiscales, igual que investigadores, que llevan adelante su trabajo. Incluso logran poner tras las rejas, aunque sea de forma preventiva, a estos delincuentes, a estos estafadores. Pero ahí están. Jueces progresistas, demócratas, que terminan liberándolos o revocan condenas. ¿Hasta cuándo vamos a permitir esta intromisión de la política dentro del aparato judicial? ¿No basta con lo que le hicieron al presidente Donald Trump en una cacería de brujas, en una persecución, que afortunadamente pues, no le impidió llegar a la presidencia? ¿No nos basta ya con Alvin Bragg, este otro progresista que recibe dinero de George Soros? ¿No nos basta con todo lo que han estado arruinando la credibilidad del sistema judicial? Tenemos que condenarlo. Y ojo, no necesariamente porque sean demócratas. Y si fueran republicanos, igual. Necesitamos restituir la credibilidad, la confianza en nuestro sistema de justicia. Cada vez más existe una latinoamericanización de este sistema, donde el que tiene dinero, tiene justicia. El que tiene contactos políticos, a él le llega la justicia. Así sea completamente culpable. Y esto tiene que acabar. Déjeme avanzar. Un informe, esta vez tiene que ver con el secretario de Guerra, Peter Hegseth, quien no habría ordenado matar a sobrevivientes del choque de barcos el pasado mes de septiembre. Resulta que el secretario de Guerra, Pete Hegseth, ordenó el mortal ataque militar del 2 de septiembre contra un supuesto buque que transportaba drogas en el Mar Caribe, pero no ordenó el asesinato de ningún superviviente de este ataque inicial. El New York Times, citando 5 funcionarios estadounidenses, informó hoy, que la orden inicial de Hegseth de destruir el barco, su presunto cargamento de drogas y a cualquier persona a bordo, no especificaba qué debería suceder si quedaba sobrevivientes. El almirante Frank Bradley, jefe del Comando de Operaciones Especiales de Estados Unidos, finalmente autorizó el ataque inicial y varios ataques posteriores que mataron a 11 personas. El Washington Post, otro periódico muy parecido al New York Times, totalmente izquierda, informó el pasado viernes que el ataque posterior que tuvo como objetivo a 2 sobrevivientes del ataque inicial fue una respuesta directa de la orden de Hegseth de matar a todos a bordo del buque. Fuentes del New York Times insistieron en que Hegseth no dio ninguna orden a Bradley durante la operación y no fue consistente en tiempo real de que los pasajeros estaban aferrados a los restos del avión. O del barco, me imagino. El presidente Trump y el secretario Hegseth han dejado claro que los grupos narcoterroristas designados por el presidente están sujetos a ataques letales de acuerdo con las leyes de guerra, declaró el lunes la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Caroline Leavitt. Con respecto a los ataques en cuestión del 2 de septiembre, el secretario Hegseth autorizó al almirante Bradley a realizar estos ataques cinéticos. Bradley
agregó la secretaria de prensa, trabajó bien dentro de su autoridad y de la ley que dirigía el compromiso para garantizar que el barco fuera destruido y la amenaza a los Estados Unidos de América fuera eliminada. Bueno, resulta que el Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes y el Senado, liderado por el Partido Republicano, ha iniciado unas investigaciones sobre este ataque del 2 de septiembre, que algunos legisladores han sugerido que podría ser un crimen de guerra si se ordenara la ejecución de los supervivientes. Es una regla de larga data que los sobrevivientes del ataque a un barco ya son combatientes y un miembro de la tripulación aérea en paracaídas ya no es un combatiente. Eso es lo que declararon la noche de ayer el senador Lindsey Graham, republicano por Carolina del Sur, ex miembro del Cuerpo de Abogados Generales de la Fuerza Aérea. Ya estás fuera de combate. No sé cuáles son los hechos, pero es la ley general. Veremos cuáles son los hechos. Y nosotros también vamos a estar al pendiente de lo que va a resultar de esta investigación. Lo cierto es que cuando se tiene esta situación, pues me imagino que el Departamento de Guerra a la cabeza de Pete Hegseth, pues tendrán que dar simplemente la orden de destruir. Y al momento de destruir un barco, pues habrá que destruir lo que está dentro. Pero no podemos seguir haciéndonos convencer con esta izquierda rancia, con todos estos demócratas, de que existen personas allá adentro que se les tiene que respetar sus derechos humanos. Por Dios, ya estoy cansado de todas estas organizaciones sin fines de lucro, con todo este surderío, con toda esta basura de gente, que todo el tiempo quiere hablar de los derechos humanos de los delincuentes, pero no de las víctimas. ¿En qué momento vamos a hacer nosotros prevalecer los derechos de la gente inocente, la gente de bien, la gente que no se quiere meter en esa mierda? Hay gente que no quiere saber de las drogas. Sin embargo, padres de familia que han invertido toda su vida en criar a buenos hijos, a buenos muchachos, a mujercitas de bien, simplemente salen a una fiesta y terminan probando una droga. Y muchos de ellos o mueren probando esa droga o se vuelven adictos a partir de ahí. ¿Quién responde hoy por eso? ¿Cuánta gente responde por ello? ¿A cuántos hemos visto de todos estos narcotraficantes ser sometidos a tipos de penas duras? ¿Cuántos? ¿Cuántas familias han perdido a sus hijos? Sus familias enteras, su economía, sus propiedades, por tratar de sacar a sus hijos de esta basura. Sin embargo, tienes a todos estos grupos pro derechos humanos defendiendo siempre al delincuente. ¿No le cansa? ¿No le aburre? ¿No le fastidia? ¿No le enoja? ¿No lo indigna? Siempre hay derechos para el que comete los crímenes. Siempre hay que proteger los derechos humanos de los que asesinan, los que violan. ¿Y la gente inocente, la que es víctima, a la que ni siquiera se le pregunta después de un año, de unos meses, después de que han asaltado, violado, asesinado? Es como que ya dimos el titular, dijimos lo que pasó y nos olvidamos de esa gente. Es total, ya. Pero pasa algo como esto y otra vez vamos en defensa de los delincuentes. Ya basta. Sentido común. La gente que decidió atentar contra otra persona ya no tiene derechos humanos, por Dios. O deberían reducírselos al mínimo. La gente que ya tiene la cabeza maleada, el corazón vacío y un espíritu donde no hay espíritu, o sea, aquí adentro no hay un espíritu de bien, ¿por qué se le va a respetar algún tipo de derecho? Si el violentar a otra persona es ya olvidarse de que esa otra persona tiene derecho. Y eso es lo que hacen estos criminales. Y no hay justicia la mayoría de las veces para las víctimas. Pero ya estamos cansados. Organizaciones sin fines de lucro, zurdos, de todos estos zurdos. Ya basta. Empecemos a defender a la gente buena. Hagamos de las sociedades más personas de bien. Pero ya no protejamos más a los delincuentes. Soy Freddy Silva, desde Tampa, Florida. Gracias por permitirme acompañarlos. La promesa es reencontrarnos el día de mañana. Antes de irme, permítame leer esta
lectura de la Biblia, ya estamos en la primera semana de Adviento, dice acá: en aquella misma hora, Jesús se llenó de júbilo en el Espíritu Santo y exclamó: yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y a los entendidos y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Volviéndose a sus discípulos, les dijo aparte: dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven, porque yo les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Lucas capítulo 10, versículo 21 al 24. Que Dios los bendiga a todos y no se olviden: ejercitemos la decencia, que nada nos cuesta. Permiso. Conserva la voz.